Estamos agradecidos por este día que el Señor pues ha hecho, un día de alegría y de gozo. Y estamos pues aquí este día para estudiar siempre su palabra. ¿Sabe? Hace un par de meses compartimos un par de temas acerca de los últimos tiempos. Y por algunas circunstancias que he estado viendo en el mundo, he querido volver a tratar uno de estos temas. Y especialmente pues creo que nuestros jóvenes están hoy viviendo situaciones cada vez más difíciles, más complicadas, y creo que el mundo que están ellos enfrentando ahora es más duro que el que nos tocó vivir a nosotros. Hablábamos con mi esposa en esta semana al ver distintos acontecimientos, decíamos, realmente el mundo está muy enfermo. Ya el mundo está entrando en una situación realmente donde no podemos soportarnos unos a otros. Y de eso quiero hablar, varios de esos puntos. Y por eso el tema de hoy lo hemos titulado No es ficción, es la palabra de Dios. Y quiero centrarme en un evento, pero desde otro punto de vista. Y es acerca siempre del arrebatamiento de la iglesia. Y es que cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia y ese pasaje, jóvenes, presten atención, ese pasaje donde dice uno será tomado y otro será dejado, a veces creemos que es ficción, pero no es ficción, es la palabra de Dios. ¿Dónde está Susan? Si me ayudan con Susan ahí a ubicarla. Sí, ok, ya va a venir Susan. Entonces, quiero contarle que ese pasaje que está así en la palabra de Dios ya ocurrió una vez. Ya ocurrió una vez en la historia humana. Una persona fue llevada de aquí al cielo sin ver la muerte. Su nombre fue Enoc. Y es uno de los ejemplos que el Señor nos deja para nosotros entender que esto va a ser así. Y por eso cuando le digo esto, que millones de gentes, de personas, cristianos, vamos a desaparecer de esta tierra de un momento a otro, es así. Y aunque a usted le parezca imposible, es de esa manera. Y los que queden van a sufrir juicios complicados. De hecho, creo que en los primeros juicios la tercera parte de la humanidad muere. Y muere sin Dios prácticamente. Porque todos los que se quedan mueren sin Dios. En ese momento. Entonces, eso. Bien, entonces, quiero ir a uno de los pasajes acerca de todo esto. Mateo 24. Y vamos a trabajar con Mateo 24 y Apocalipsis, ordenando los acontecimientos como son descritos en la palabra de Dios. Sé que hay muchas personas que enseñan que no hay señales antes del arrebatamiento. Pues yo discrepo con eso. Discrepo con eso. Claro, uno no puede poner un día y una fecha y una hora. No puede decir, ya va a ser. Porque Jesús dijo que cuando viéramos la higuera, entonces íbamos a entender que el verano estuviera cerca, cuando sus ramas estuvieran tiernas. O sea, no dijo que no íbamos a entender nada de los tiempos, sino que íbamos a entender algo de los tiempos. Y por eso cuando dijo, miren a la higuera, y no solo a la higuera, mucha gente entiende la higuera como Israel, pero es equivocado también. Dice, miren a la higuera y todos los árboles. Cuando su rama está cerca, usted sabe que el verano está pronto. ¿Acaso usted cuando ve un árbol y ve que tiene florecitas, dice, ya va a dar frutos? Usted entiende de esa manera. Entonces, así el Señor nos enseñó a entender los tiempos. Van a haber señales que anteceden a su venida. Y de eso es que quiero que platiquemos el día de hoy. ¿A cuánto les gusta conocer acerca del futuro? ¿Cuántos van al astrólogo que les diga el futuro? Entonces, yo creo que la gente quiere conocer acerca del futuro. Creo que el primer lugar donde uno dice, yo quiero saber el futuro, es cuando uno vio Volver al Futuro, ¿verdad? Que se trajo aquel almanaque con todas las estadísticas y ganó un montón de dinero. ¿Sabe? Para ver los acontecimientos mundiales, para conocerlos, no hay que leer el periódico, hay que leer la palabra de Dios. Ahí está descrito todo lo que está por acontecer. Y hoy, como le digo, la óptica es distinta. Yo quiero que se sitúe usted como creyente cuando dice el arrebatamiento, me voy para allá. Pero ¿qué hay de los que se quedan? ¿Qué hay de sus hijos? ¿Qué hay de sus hermanos?
¿Qué hay de sus sobrinos? ¿Qué hay de cada uno de ellos que sí se quedaría? Bien, Mateo 24, versículo 1 dice así: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo quiero ponerlo aquí en el contexto. Acababa de ocurrir la entrada a Jerusalén, donde todo el pueblo se había volcado a las calles a recibir a Jesús como el Mesías prometido. Recibirle como el Mesías prometido es recibirlo como aquel que en Israel va a establecer el reino eterno. Eso es lo que esperaba Israel en ese momento. Y cuando los discípulos lo ven a él y ven esa recepción que le da al pueblo, ellos creen que en ese momento el reino se va a establecer. El reino como lo prometió Dios en el libro de Daniel, que se le dará un reino y se le iba a dar dominio sobre todas las naciones, y es un reino que nunca va a desaparecer. Entonces ellos esperaban eso en ese momento, y cuando le muestran el templo, aquella estructura magnífica, los discípulos quedaban ahí asombrados de lo que estaban mostrando y esperaban que Jesús se asombrara, pero al contrario, Jesús les dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces, si usted se pone a los pies de los discípulos quedan desconcertados. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Por qué vas a destruir el templo si el templo es la gloria nacional? Si el templo es precisamente donde se manifiesta la presencia de Dios. Si el templo es una señal de tu mesianismo, de que tú eres el Mesías, tiene que estar el templo. No comprendían qué relación tenía su venida con la destrucción del templo. Eso no les cabía. Y entonces formulan la siguiente pregunta. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí hablando de lo que acababa de anunciar, de destruir el templo y que se iba a destruir la ciudad de Jerusalén. Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Si no es ahorita, Señor, ¿cuándo va a ser? ¿Qué señal va a haber de tu venida donde tú vas a ser el Mesías aquí en esta nación y del fin del siglo? Le preguntan tres cosas que a mi óptica los discípulos no sabían lo que estaban preguntando. Los discípulos estaban extraviados, pero estaban desconcertados. Entonces, la primera es: ¿cuándo serán estas cosas? Esta pregunta es sumamente importante, porque esa pregunta anticipaba la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué es importante, pastor? Porque Dios, cuando da una profecía, da aquí una señal que se cumple primero para demostrar que todo lo demás se va a cumplir como Él lo ha dicho. Si la destrucción de Jerusalén se cumplió y la destrucción del templo se cumplió, todo lo que Él dice se va a cumplir. Y la destrucción de Jerusalén sucedió como Él dijo. La destrucción del templo sucedió como Él dijo. Y hasta el día de hoy no se ha reconstruido el templo. Y como se cumplió así, todo lo que vamos a leer a continuación se va a cumplir de igual manera. Y eso es lo importante. ¿Sabe por qué me interesa hacer este hincapié en algo? Si usted es de la posición pretribulacional, todo Mateo 24, en la posición pretribulacional, lo descarta. Dice: todo lo que vamos a leer hoy es para Israel. Y eso yo no estoy de acuerdo. De hecho, todo lo que vamos a leer hoy es para la iglesia. Y eso es lo que quiero que veamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? ¿Cuáles son las señales antes del arrebatamiento, pastor? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Y aquí se lo voy a poner en pichinguitos. Así. ¿Sabe? Lo que uno ve en la Biblia es que hay un clamor creciente. Ese clamor creciente es algo que sube a la presencia del Señor, sube al trono de Dios. Usted lo puede encontrar en el libro de Génesis, que Dios dijo que la violencia es mucha en la tierra. Por eso voy a destruir la tierra. Entonces, ese clamor creciente sube a la presencia de Dios. ¿Quién produce ese clamor, pastor? Ese clamor lo produce la injusticia social, para que usted lo sepa. Cuando hay desigualdad social, donde los ricos no le dan nada a los pobres, eso produce un clamor delante de Dios. La sangre inocente derramada, como la de Abel,
Eso sube a la presencia de Dios. Es un clamor que está allá a la presencia de Dios. También la muerte de los hijos de Dios. Eso produce un clamor delante de la presencia de Dios. Y ese es un clamor que va creciendo hasta que llega un punto en donde se derrama la ira divina y dice, hasta aquí llegó ese punto. Y entonces Dios dice, es tiempo de ejecutar un juicio. Y aquí póngame atención en esto. Es hasta que Dios decide, voy a ejecutar un juicio, que Dios va a sacar a su iglesia. No antes ni después. Es hasta que Él decide, ya es tiempo de ejecutar juicio, hay que sacar a la iglesia. Pasó con Noé, pasó con Lot, y va a pasar con la iglesia, de acuerdo a lo que uno ve en la Biblia. De la misma manera. Pero no va a pasar sin que Dios haya tomado la decisión de ejecutar juicio. Y eso tiene que aparecer explícito en la Escritura. Y le digo, aparece explícito en la Escritura. Aparece primero la decisión de tomar el juicio de parte de Dios. Como ya el juicio ya es inminente, hay que sacar a la iglesia. Y después de que saca a la iglesia, bueno, primero saca a la iglesia. Ahí puede ver las happy faces arriba. Abajo todavía quedan con happy faces porque no encontré otra. Y después de que Él saca a la iglesia, viene el juicio, inmediatamente. Esto es lo que uno ve. Ahora, vamos a leer la secuencia cronológica viendo Mateo 24 y Apocalipsis, así. Porque quiero que cada uno de nosotros nos situemos en eso que está ocurriendo con los acontecimientos finales. Entonces, después de que Jesús comienza y dice eso en Mateo 24, Él comienza lo que se conoce como el principio de dolores. Eso es una copia de lo que está en Apocalipsis. Y por eso voy a usar Apocalipsis. Y lo primero que aparece es esto. Cuando el Cordero abre el primer sello, y antes de hablar de los sellos, quiero decirles, Apocalipsis está formado por una serie de 3 elementos: sellos, trompetas y copas. Los sellos son lo que abre un pergamino que recibe el Hijo de Dios como el heredero legítimo de todo, como aquel que dice Juan 5, 22 al 27, que es al que se le dio de parte de Dios el ejecutar el juicio. Y dice que ese pergamino, si uno lo relaciona, contiene lamentaciones, contiene ayes, que ayes es de ay, de dolor. Entonces, ¿y cuándo se desatan todos esos? Hasta que se abra totalmente el pergamino. Entonces, los sellos, por esa y otro montón de razones, no son los juicios de la ira de Dios. Las trompetas sí, y las copas también. Bien, entonces Él abre el primer sello y aparece esto, y lo voy a leer literalmente. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Pastor, ¿y quién es ese jinete del caballo blanco? Qué buena pregunta. Creo que es uno de los grandes enigmas que tenemos en la Escritura. Hasta el momento es difícil poder determinar por qué. Porque hay muy pocas referencias en la Biblia a un jinete con un arco. Hay referencias a caballos blancos, pero no hay referencias a un jinete con un arco. Miren, la historia del cristianismo ha planteado que Él es Jesús, pero no creo que sea Jesús, porque Jesús viene con una espada, Él no viene con un arco. Entonces, y eso lo han propuesto a lo largo de la historia. Otros han dicho que es la iglesia, y tampoco creo yo que sea la iglesia. Otros han propuesto que era el Imperio Romano. Y así, hay distintas posturas de distintos autores. Yo tengo mi propia impresión sobre esto, pero cualquier posición o interpretación sobre este jinete en particular cae un poco en la suposición.
en la conjetura. ¿Por qué? Porque no hay escrituras suficientes para poder relacionarlo con qué. Lo que sí creo es que, así como los otros sellos, esto representa un movimiento mundial. ¿Un movimiento mundial para qué, pastor? Y eso es lo importante. Si usted se fija, Apocalipsis termina con un imperio que se llama Babilonia. ¿Y cómo es ese imperio Babilonia, pastor? Es un imperio que se opone a Dios. Es un imperio donde busca la unidad del ser humano, pero para rebelarse contra Dios. Es un imperio político, religioso, comercial, que busca la unidad del ser humano con el fin de rebelarse ante los principios divinos. Y cuando yo pienso en eso, ¿será que estamos viendo eso en el mundo hoy? ¿Será que en el mundo se están promoviendo leyes contra los principios divinos? ¿Será que se está promoviendo la unidad de todos los seres humanos? Entonces, cuando uno ve eso, yo creo que este jinete puede andar ya por ahí. Cuando yo veo eso, y cuando veo el segundo jinete, que es uno de guerra, y este primer jinete podría ser alguien que represente paz también, relaciono simplemente la escritura. Cuando todos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y cuando dicen paz y seguridad, es un lenguaje común de nuestra época. Nació en 1945 con la ONU. Ahí todos firmaron por la paz y la seguridad internacional. Entonces, este jinete puede ser que ya esté cabalgando, no lo sé. Desde mi punto de vista muy personal, yo creo que puede ser que sí. Pero bueno, cuando abrió el segundo sello, y este es uno de los más preocupantes, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo o rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. ¿Sabe? Cuando veo este jinete realmente, yo creo que hay que estar ciego para no ver que cosas como estas están pasando. Voy a hablar simplemente de las guerras para empezar. O sea, en estos últimos años, ¿cuántas guerras no hemos visto? La guerra de Rusia con Ucrania, para empezar. Recientemente, la guerra de Israel con Irán y con Estados Unidos. Actualmente, Israel acaba de bombardear Qatar. Estados Unidos quiere invadir Venezuela. Déjeme ver qué otra. Drones rusos volando Polonia. Y no digamos el genocidio en Gaza. Y sé que muchos pueden estar a favor de Israel. Yo creo que es equivocado estar a favor de este Israel, así como es un gobierno militar político que está cometiendo un genocidio, literalmente allá. Yo no creo que sea correcto. ¿Sabe? Cuando veo la escritura en el libro de Apocalipsis y cómo Dios llama al Israel moderno que vemos hoy, esa fachada, Dios le dice Sodoma y Egipto. Así le dice. Sin duda somos llamados a orar por la paz de Jerusalén. Sin duda tenemos que hacerlo. Y hay un remanente santo. Y por medio de Israel vino la salvación al mundo. Pero no se equivoque que ese Israel político militar que está ahí no es ese remanente que Dios dice. Yo creo que hay personas piadosas en Israel, como hay personas piadosas en Gaza, como hay personas piadosas en Irán, como hay personas piadosas en Siria. Entonces no podemos estar a favor de las guerras. ¿Sabe quiénes querían desatar una guerra en el tiempo de Jesús? Los discípulos. No lo recibieron en Samaria. ¿Qué? Jesús, les mandamos fuego del cielo porque no nos recibieron. Ustedes no saben de qué espíritu son. Estar a favor de Israel en este momento es estar a favor de eso. Usted no sabe de qué espíritu es. Usted tiene que orar por la paz de Jerusalén. ¿Sabe? Yo creo que si hubiera un profeta en este tiempo, llamaría al arrepentimiento a esa nación por todo lo que están haciendo. Entonces, le hablé solo de las guerras. Vea cómo dice este pasaje. Jóvenes, presten atención, porque estas cosas están sucediendo y lo que ustedes van a vivir es peor todavía que lo que estamos viendo ahora.
Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Cómo es posible que un joven va caminando, paseando a su perro, un cipote como de 16 años, de 15 años, y en Colombia alguien viene, un mendigo viene y lo apuñala y le corta la yugular? O a esta muchacha ucraniana, huyendo de la guerra, viene un tipo por atrás y también le mete 3 puñaladas. O aquel otro que está hablando de sus principios morales en una universidad y un tipo lo mata. Y lo peor, ¿sabe que pidieron un minuto de silencio en el Parlamento Europeo sobre ese muchacho y no quisieron? El Parlamento Europeo empezó a hacer bulla, no. Y todo por su ideología. ¿Cuál era su ideología? Era una ideología moral en contra de los principios inmorales que se promueven en el mundo, pero sobre todo era cristiano. Sin duda había sus cosas, ¿va? No, y lo dijo literalmente, los hondureños, los mexicanos, los que se vayan de Honduras, de Estados Unidos. Sin duda, o sea, si están ilegales, que se vayan. Tiene sus cosas. Pero no porque alguien piense distinto, tengo el derecho de matarlo. No porque alguien esté ahí. O sea, somos una sociedad donde tenemos que, mire, una sociedad más moderna, más tolerante deberíamos de ser, pero no lo somos. Nos estamos volviendo intolerantes. Les quitaron las redes sociales en Nepal, quitemos al gobierno. Lo quitaron, sin duda, un gobierno corrupto, un gobierno con muchas cosas. Pero porque les quitaron las redes sociales, la generación Z se opuso, le metió fuego a la casa del primer ministro y mató a la esposa del primer ministro. Entonces, en un mundo cada vez más lleno de violencia. Le di una estadística hace un par de... No, mejor se la doy después. No me distraiga. Siguiente. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este pasaje lo que da a entender es un incremento en el costo de la vida. Un incremento de tal forma que lo que usted gana en el día apenas ajusta para alimentarse ese día. Olvídese de pagar la electricidad, olvídese del cable, olvídese del internet, de las Coca-Colas. Simplemente le va a ajustar para comer usted y su familia en ese día. Pastor, pero tengo que pagar la casa. No le ajusta. Lo que está apuntando este pasaje es una crisis alimenticia, una crisis económica. Usted lo encuentra en el libro de Mateo como hambres. Igual en el libro de Lucas como hambres. Pero hay un detalle interesante en este pasaje. Si usted se fija, el pasaje anterior hablaba de violencia. ¿Qué fue lo que caracterizó la época de Noé? Violencia. Este pasaje habla de otra condición. No solamente es hambre, porque dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso apunta a que algunos bienes que son necesarios para la vida van a encarecer, pero hay otros que no son tan necesarios que van a ser todavía accesibles, como el vino y el aceite. Y eso lo que presenta es, los más pobres son los que van a sufrir. Los otros que tienen acceso al vino y al aceite lo van a seguir comprando. Habla de una desigualdad social. Y si usted lee Ezequiel 16:49, se dará cuenta que este era uno de los mayores problemas de Sodoma. En Sodoma, este era uno de los más grandes problemas que había. Había suficiente alimento, pero no atendían al pobre y al necesitado. Y dice Dios, cuando yo lo vi, lo destruí. Entonces, en el segundo sello yo veo reflejado el tiempo de Noé. En el tercer sello veo reflejado aquí al tiempo de Lot. Sociedades ambas que Dios llegó a destruirlas. Porque el clamor va en aumento hasta un punto que es necesario el juicio divino. Bien. El cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo.
En otras versiones dice pálido, por eso busqué uno pálido ahí. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Présteme atención a este. En los sellos no aparecen límites de tiempo, como aparecen en las trompetas. Las trompetas tienen marcadores de tiempo. Usted puede establecer en las trompetas, hay marcadores de tiempo a lo largo del libro de Apocalipsis, pero en los sellos no. Pero aquí hay una referencia importante, y es que dice, este es como un efecto acumulado de los jinetes anteriores. Y lo que dice es que al que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. ¿De qué habla eso primero? Es el único caballo que tiene un nombre, un jinete que tiene un nombre, y es la muerte. Es el único. Pero detrás de este jinete que se llama Muerte, le sigue el Hades. ¿Y qué es el Hades? Es el lugar donde van todas las personas que mueren sin Dios. Son las personas que mueren sin redención. Es decir, que gran parte de la humanidad, por las plagas estas, van a estar muriendo sin Dios. Y otra vez pregunto yo, ¿será que estas cosas ya están pasando frente a nuestros ojos? Bien, aquí hay una pregunta importante, y es, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matarlos con muerte, con hambre, con espada y con las fieras de la tierra. Y aquí donde está un parámetro, la cuarta parte de la tierra. ¿Cuántos millones de habitantes somos en la tierra? ¿Alguien tiene alguna idea? Cerca de 8,000 millones. 8,000 millones de habitantes en la tierra. O sea, la cuarta parte de eso, ¿cuánto es? 2,000 millones. O sea que este caballo, si es literal, estamos hablando que una cuarta parte de la tierra va a morir por todo esto. Ah, pastor, eso falta un montón. Piensen esto. Piensen eso. No se distraiga. Ahí deje que el agua. Gracias a Dios por el agua. Amén. Damos gracias ahí. Mire, 2,000 millones. ¿Tiene calculadora ahí? Piensen esto. Solo por abortos, se lo dije hace un tiempo, y por eso no le dice la estadística antes. Oficialmente 73 millones al año. Oficialmente. Al año 2023. Creo que ahora puede ser más. Se cree que entre casos oficiales y no oficiales son 100 millones al año. 100 millones al año. O sea que en 10 años, ¿cuánto es? 1,000 millones. Yo no sé si estaremos cerca de cumplirlo. Pero póngale, ¿cuándo empezaron los abortos? Hace 25 o 30 años. ¿Cuántos han fallecido de esa manera? Y sabe, y esa sangre es una sangre que es como la de Abel, inocente, que clama y sube a Dios. Si a eso le sumamos las pestes, si a eso le sumamos las guerras, si a eso le sumamos, no sé qué tan cerca estaremos. Eso solo Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Y ahí donde, a pesar de que hay señales, no podemos establecer un día y la hora. Pero sí estamos viendo hacia dónde está yendo todo el mundo. Es una temporada que nos está llevando a desembocar en algo ya. Y cuando yo veo lo que está ocurriendo en el mundo y todas las barbaridades que ya vamos a hablar también, pareciera que el mundo está entrando en un punto de crisis de algo que va a empezar. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí es un clamor que sube a Dios. Y es un clamor ascendente. En la medida que más gente muere, en la medida que más gente padece, en la medida que más desigualdad social existe, es algo que sube a Dios. Pero hay un punto que es lo que trae la ira divina o el juicio de Dios. Y es el siguiente. Todo esto que estoy leyendo aparece así paralelo en el libro de Mateo 24, pero quise hacerlo con Apocalipsis para que usted vea la coherencia. Y es lo siguiente, esto es el quinto sello.
Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Vean lo que las almas preguntan. Dios, ¿hasta cuándo vas a vengarnos? Vean qué interesante, que almas que están en el cielo están clamando venganza. Almas que están en el cielo están clamando justicia. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque Dios lo prometió. No venguéis vosotros mismos, dejar lugar a la ira de Dios. Entonces, estas almas, y aquí hay varios negativos. El primer negativo es: no vengas, no juzgas. Entonces, aquí está hablando de algo que no está ocurriendo. Entonces, desde este punto de vista, los juicios de Dios no han iniciado en este punto. Porque es precisamente lo que las almas están clamando. Dios, ¿hasta cuándo vas a juzgarnos? ¿Hasta cuándo vas a vindicarnos? ¿Hasta cuándo nos vas a hacer justicia? Lucas 18, ahí lo presenta la parábola del juez injusto, el verso 8. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿acaso Dios no les va a hacer justicia a sus hijos que claman delante de Él de día y de noche? ¿Quiénes son esos que están delante de Dios clamando de día y de noche? Estos. Dios prometió hacer justicia y por eso estas almas están reclamándole a Dios o clamándole a Dios: Dios, ¿hasta cuándo? Cuando uno ve lo que está ocurriendo en el mundo, y se lo voy a relatar para que usted se dé cuenta. Mire, hay masacres que ocurren en el mundo, como cuando un bus cae en otra ciudad, en otro país, como en Colombia, un bus de 14 pasajeros y mueren los 14 pasajeros y salen las noticias. Usted lo ve en las noticias. Pero ninguna de las noticias que le voy a leer a continuación sale en las noticias. ¿Por qué? No lo sé. Es algo que el mundo oculta. 8 de septiembre, este lunes, en la República del Congo asesinaron más de 100 cristianos. Un grupo como de 70 murieron mientras estaban velando a otro cristiano. Llegaron el grupo armado y los mató. A la mañana siguiente estaban trabajando en la agricultura y fueron y los volvieron a matar a otros 30. Son más de 100 y otros 100 desaparecidos. En la India, hace poco emitieron una ley anticonversión. Esa la emitieron el año pasado, pero esta vez endurecieron las penas para la ley anticonversión. ¿Y qué es lo que hace esa ley? Que usted no se puede convertir de una religión a otra. Y si se convierte de una religión a otra y alguien dice: a ver, Susan anda ahí publicando el cristianismo, eso está en contra de la ley anticonversión. Susan le hace un favor a alguien y la delatan. La pena puede ser desde 3 años hasta cadena perpetua. En la India. En Nigeria, en el mes de julio, más de 200 cristianos asesinados en los últimos 3 o 5 días de julio. En el Congo, otra vez. Estaban celebrando el aniversario de la iglesia, así como nosotros, celebrando el aniversario de la iglesia, en una vigilia, y llegaron y masacraron a 49. En julio. Mozambique, 35 personas decapitadas por los islámicos. Y no le estoy hablando que fueron 35 durante todo. No, son momentos así que matan a medio mundo. Son distintos lugares. En Mali hay otro. En Mali hasta tuvieron que cerrar la iglesia. Y así sucede. Y a las mujeres, bueno, mejor no digo. Entonces, el asunto es: ¿por qué no aparecen esas noticias en nuestras noticias? ¿Por qué no ocurre? Hay un clamor de las almas que están delante de Dios, que están pidiendo justicia. Cada creyente asesinado sube a la presencia de Dios y es alguien que está clamando justicia. Aunque aquí no nos damos cuenta, el juicio de Dios cada día está más cerca que antes. Pero no todo es malas noticias. En Irán, cada 2 días nace una iglesia.
Pero no piense en una iglesia como nosotros. Una iglesia que nace en una casa. ¿Sabe? Se van convirtiendo las personas. Ha habido una explosión en Irán. Hace varios años eran 500, hoy son 500,000 de personas. Pero no pueden publicar su fe. Pero se convierte el primo o el tío y el sobrino. Y entonces aquel que tiene más tiempo, un año, se convierte en el pastor de ellos. Cada 2 años. Ellos predican aún a Cristo en las calles. En Irán. ¿Cómo lo hacen, pastor? Simplemente cuando les dan el dinero, le dan de vuelta de más para mostrarle el amor. Así. En Pakistán se tienen que ir a los cerros para poder predicar. Hay un clamor que está subiendo a la presencia de Dios. Y aquí que nos cuesta a veces despertarnos o hablarles a otros de Cristo. ¿Sabe? Cuando yo veo lo que está por ocurrir, yo sí creo que la venida del Señor está cerca. Yo sí lo creo. No por lo que veo en Honduras, por lo que veo en el mundo. ¿Sabe? Hay una lista anual de 50 países que cada día va acrecentándose esa lista. Perdón, no se va acrecentando. Los niveles de violencia van subiendo. Ya sale un país de Centroamérica, Nicaragua. Hace poco, creo que Elena nos compartió, mataron al 4º pastor aquí en Honduras. Ya Honduras va acercándose. Allá en África y en Asia son por creencias religiosas, por luchas tribales, son por distintas razones. Aquí es por narcotráfico y pandillas. Honduras está en el lugar 65 actualmente. Entonces, hay un clamor que sube a Dios. Y aquí dicen estas almas, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo no vas a juzgar y vas a vengar nuestra sangre? Quiero que vea la respuesta de Dios. Y a cada uno le fue dado una túnica blanca y les fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo. Ve hasta cuándo. Hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos, que debían ser asesinados también como ellos. ¿Cuál es el límite donde Dios va a juzgar a la humanidad? Cuando ese número se complete. En ese punto, Dios va a decir, es tiempo de traer el juicio divino. No hay marcha atrás. Ese momento es el momento que va a desatar el juicio de Dios. Desde mi punto de vista, en Apocalipsis aparecen 2 persecuciones. Una es esta. Es una persecución que, como leímos en el pasaje anterior, es por causa de la palabra y del testimonio que tenían. Quiero que me entienda muy bien. Por la palabra de Dios y por su testimonio, usted va a ser perseguido. Si su testimonio no es un testimonio fiel a Dios, sin duda no va a ser perseguido. Y eso es lo que decían los cristianos en Irán. Mire, para nosotros ser cristianos sería muy fácil quedarnos encerrados, pero tenemos una comisión y es predicar a Cristo. Y por predicar a Cristo es que nos persigue. Para nosotros sería fácil quedarnos encerrados en nuestra casa y no decirle a nadie que Cristo le ama. Lo que hacen ellos es en las noches salen a pintar las paredes y decir, Cristo les ama. Eso es lo que hacen. Al día siguiente el gobierno viene y pone pintura en todo eso. Pero así pasan ellos. Entonces, tal vez no lo estamos viendo nosotros, ni lo estamos sufriendo nosotros, pero Cristo viene. Cristo viene. Y aquí lo que dice es, lo que Dios dice, ¿cuándo va a venir el juicio? ¿Cuándo ustedes van a recibir justicia? Cuando se complete ese número. Cuán preciosa es para Dios la vida de aquel que muere en el Señor. Y aquí vamos a hacer un salto. Y ahora voy a regresar a Mateo 24. ¿Qué pasa cuando este número se alcance? Cuando este número se alcance, va a ocurrir lo siguiente. Esto. El sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor. ¿Y eso qué significa, pastor? ¿Eso cómo se come? Anótelo ahí. Joel 2:31 y Hechos 2:20. Anótelo. Esos dos pasajes lo que dicen es que cuando el sol se oscurece y la luna no da su resplandor, es porque Dios ha tomado una decisión de ejecutar su juicio. Estas son señales que anteceden al día del Señor, que anteceden a la ira divina. O sea, estos dos momentos, estas dos señales cósmicas son así. Y cuando las veamos en la Biblia es porque Dios está anunciando el juicio. ¿Cómo lo puede demostrar, pastor? Usted tiene que seguir leyendo ahí Apocalipsis 6:12 y 6:17, y ahí se da cuenta lo que Dios dice. El día de su ira ha llegado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la decisión del juicio se ha tomado. Cuando la decisión de juicio es tomada, ¿qué sigue entonces? Hay que sacar a la iglesia. Es hasta que Dios decide de llevar a cabo el juicio, lo primero que hace es sacar a su iglesia. ¿Quiere verlo? Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación, tribulación es persecución, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es inmediatamente después de la persecución. ¿Se acuerda usted la pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús? Le dijo, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y de ahí dijo, y del fin del siglo. El fin del siglo se refiere ya al juicio final de los no creyentes, ese punto. Pero le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? La única vez que le preguntaron sobre una señal fue ahí. Y la única respuesta que tiene que ver con señal es esta. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿A dónde va a aparecer? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Este es un pasaje paralelo a Apocalipsis 6. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Voy a detenerme ahí. Ese pasaje. Verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Ese pasaje es un pasaje mesiánico. Es un pasaje que describe al Hijo del Hombre que fue nombrado en Daniel 7:13. Veía, dice Daniel, yo en las visiones de la noche a uno como hijo de hombre, que venía en una nube y se le hizo acercarse al anciano de días. Y le fue conferido poder, dominio, autoridad y un reino que nunca va a desaparecer. Entonces, este pasaje lo que da a entender es que a Cristo Jesús viene Él como ese rey, como ese Mesías. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Pues van a ver esta señal, que Él viene como rey. Y cuando usted lee Mateo 26:64, cuando al sumo sacerdote le dijo, dinos, ¿eres tú el Mesías? ¿Confiesa, eres tú? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y de ahora en adelante vas a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más tenemos? No ocupamos más testigos. Ya lo vieron aquí. ¿Y sabe qué hicieron? Lo abofetearon y le escupieron y le dijeron, a ver, Mesías, dinos quién te bofeteó. Se burlaron de él. Él dijo, yo soy el Mesías. Y cuando aquí dice, verán al Hijo del Hombre, lo que van a ver el mundo entero, no es que van a ver literalmente a Jesús. Van a ver su manifestación como el Hijo de Dios que viene a juzgar a la tierra. Y el verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y preste atención ahí. Aquí está hablando, y lo voy a poner acá, y lo vuelvo a leer.
Cuando eso ocurra, Él va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y va a juntar ¿a quiénes? A sus escogidos. Va a juntar a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? ¿Sabe? Dios tiene sellados a todos sus hijos. Ese sello es el Espíritu Santo. ¿Para qué razón fuimos sellados con el Espíritu Santo según Efesios? Fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. De tal forma que cuando usted vengan y lo recojan, usted tiene un sello. Si ese sello no está en usted, usted se queda. Ese sello tiene que estar en todos nosotros. Cuando usted viene a los pies de Jesús y usted es nueva criatura, el Espíritu Santo mora en su vida. Y es esa presencia de Dios la que es reconocida. ¿Sabe? Eso es lamentable lo que va a ocurrir, porque Jesús dijo, muchos me van a decir en ese día, ¿acaso no profeticé en tu nombre? Hice muchos milagros, eché fuera demonios. Y Él va a decir, nunca los conocí. Quiero decirle, la salvación en sí no se pierde, pero usted tal vez nunca la alcanzó, porque a pesar de que estuvo acá, nunca quiso abrir su corazón. Entonces, Él va a enviar a sus escogidos, pero aquí hay un problema. ¿De dónde los va a recoger? Dice. ¿De dónde los va a recoger? Desde un extremo del cielo hasta el otro. Espérenme, ¿y la tierra? ¿Y qué pasó con los de la tierra? Aquí dice de un extremo del cielo al otro. Para eso tiene que leer Marcos 13:27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Desde dónde? Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Él los va a recoger de dos lugares. De los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Exactamente lo que dice Primera de Tesalonicenses 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado. Entonces, Él va a recoger a los que ya están en su presencia y les va a dar cuerpos transformados. Y a nosotros que estamos en la tierra, nos va a llevar juntamente con ellos y nuestro encuentro va a ser con el Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Esto es lo que va a ocurrir. Pero no me voy a detener aquí, porque esta no es la razón del mensaje. Esta era la introducción del mensaje. El mensaje es lo que viene a continuación. Y la razón por la cual Dios me inquietó sobre este tema otra vez. Lucas 17:28. Esto lo leo de Lucas. Mateo lo dice, pero no menciona esta parte, pero lo leo de Lucas. Dice, y antes de esto menciona los días de Noé. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pausa. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Lot? Los días de Noé eran caracterizados por una gran violencia en la tierra. Los días de Lot eran caracterizados por una gran inmoralidad, gran injusticia social. Pero a pesar de esa injusticia social, a pesar de esa violencia, a pesar de esa inmoralidad, la gente estaba tranquila, comiendo, vendiendo, bebiendo y todo esto. Una gran indiferencia a la palabra de Dios. Indiferencia en sus corazones. Eso está pasando hoy, amados hermanos. Cada día más los corazones se vuelven más insensibles. Nos estamos acostumbrando a la maldad. Quiero decirle a la juventud, este no es el mundo en el cual nosotros crecimos. Y seguro nuestros padres tampoco crecieron en el mundo que nosotros vivimos. Y ustedes están heredando un mundo cada día más contaminado. Sepan, este mundo no es normal. La violencia que se da en el mundo no es normal. Miraba una noticia que con mi esposa, este mundo está enfermo realmente. Una mujer, ustedes lo vieron, que se acostó con no sé cuántos hombres para romper un récord. ¿Sabe cuánto gana esa mujer mensualmente? $190,000 mensuales. Tiene novio,
Y el novio fue el que la motivó. Y tiene una página de OnlyFans y así es como saca $190,000 mensuales. Terminó en el hospital. Su próximo objetivo son 500 jóvenes que no hayan conocido mujer. ¿Cómo es eso posible? Es un mundo realmente enfermo. Es un mundo donde todo se basa en la belleza, en lo físico, en lo atractivo. Este mundo no es así. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. No podemos conformarnos a este mundo. Nuestra mente no puede estar conformada a esto. Usted tiene que ser alguien que se rebele contra la corriente de este mundo. El mundo entero hoy está bajo el poder del maligno y esto va hacia ese destino. Va hacia ese rumbo. Entonces, aquí cuando veo, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, veo una sociedad que está llena de problemas, pero que el mundo es indiferente aún a esos problemas. Donde ya no les duele lo que está pasando. Ya no lamentan lo que está ocurriendo. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo. Fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando usted lee y sigue leyendo la secuencia de Apocalipsis, pasa literalmente esto. Sale la iglesia, cae fuego del cielo, destruyendo la tercera parte de la tierra. Cuando yo pienso en esto, y aquí es donde yo quiero que usted se ponga, si usted es cristiano, póngase en los zapatos de lo que Dios está diciendo acá. El día que Lot salió de Sodoma, el día que nosotros salgamos de acá, muchos hijos van a quedar sin padres. Muchos esposos van a quedar sin esposas. Muchos nietos van a quedar sin sus abuelos. Así va a suceder. Y no es ficción, es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Se van a cumplir literalmente. Por eso le decía, ¿por qué es importante lo que ocurrió en la destrucción del templo? Porque eso demuestra que todo lo demás se va a cumplir. Por eso se cumplió esa profecía, para que usted entienda que lo que Dios ha determinado va a cumplirse al pie de la letra. Y no se trata de asistir a una iglesia, se trata de tener a Cristo en su corazón. Se trata de haber nacido de nuevo. Los simpatizantes cristianos se van a quedar. Ah, sí, yo escuchaba tal cosa. Y alguien podría decir todavía, pastor, es que mire, yo no recibo al Señor porque no estoy listo. Y además, por lo que usted explica, pastor, va a haber otra oportunidad después. Es posible, pero tal vez no. Y le voy a decir por qué. Porque cuando yo veo este juicio y veo lo que dice Apocalipsis, con lo primer juicio que ocurre, una tercera parte de la humanidad es borrada ese mismo día. De tal forma que oportunidad para una tercera parte del mundo no va a ocurrir. Y es curioso, y tal vez espero equivocarme. En las profecías bíblicas no aparece ni un país de toda América. Ni uno. ¿Y Estados Unidos pasa? No aparece. Por más vueltas que uno le da, no aparece. ¿Y por qué le digo que es curioso? Porque no estamos viviendo lo que vive África, ni lo que vive Asia. Aquí hay libertad para predicar la palabra de Dios. Aquí hay un privilegio que no tienen otras naciones. Mire, y por eso cuando yo veo y dice que el juicio de Dios comienza en casa, yo pienso que va a empezar por acá. Esos primeros juicios me parece que son sobre este continente. Los otros uno los ve claramente, ocurren allá. Pero ¿y estos países por qué no aparecen? No lo sé. No lo sé. Entonces, préstame atención a esto porque me falta uno todavía. Dice que así como sucedió en el tiempo de Lot, así va a suceder, que cuando Lot salió de Sodoma, ese mismo día cayó fuego y azufre. Así va a ser el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Y sigue.
Acordaos de la mujer de Lot. Esta es la reflexión importante. Se lo está diciendo a los discípulos. Sin duda, tenemos que nosotros cuidar nuestro corazón para no ser como el de la mujer de Lot. ¿Qué manifestó la mujer de Lot? Qué terrible, imagínense. Los ángeles vienen y la agarran y la sacan de la ciudad y la ponen ahí en la orilla de la ciudad. Simplemente tenía que caminar para otro lado. Y les dijeron, no volteen atrás. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Voltear para atrás. Es como cuando usted está en una gran altura, no mire para abajo, mira para abajo. Volteó para atrás. ¿Por qué volteó para atrás? Mire, cuando Lot decidió irse a Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo, escoge tú donde tú quieras ir, porque había un pleito ahí entre los pastores de Abraham y los de Lot. Entonces, vino Abraham y le dijo, escoge tú para donde tú quieras ir. Y yo voy a escoger el otro lado, para que así no tengamos problemas. Lot se basó en lo que miraban sus ojos. Y vio la llanura, las ciudades de las llanuras, aquello tan precioso, verde, aquello maravilloso. Y allá miró el desierto. Lot, ve, Abraham, ahí te dejó ese desierto. Y se fue para allá. Él se fue por lo que miraban sus ojos. La mujer de Lot miró lo que estaba dejando atrás. Su casa, sus propiedades, todo lo que estaba dejando atrás. Entonces, el amor a este mundo muestra que nuestro corazón no está dedicado al Señor. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios? Si usted ama las cosas de este mundo, usted se constituye un enemigo de Dios. Quiero ir a este versículo. Quiero ir a este pasaje. Si lo actualizáramos a esta época, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Qué pondría usted? En vez de comer, beber, comprar, vender, plantar y edificar. Ajá. Facebookeaban, tiktokeaban, youtubeaban, Netflixeaban. ¿Cómo? Parrandeaban. Tantas cosas ahora que se agregan a esto. ¿Qué es lo que manifiesta nuestro amor al mundo? Entonces a los discípulos dice, cuiden sus propias vidas, pero quiero creer también, cuiden a sus familias. Hay dos ejemplos que les he dicho, Noé y Lot. Mire, Noé predicó la palabra de Dios por 120 años. Le pregunto yo, ¿tuvo un ministerio exitoso Noé? Sí, se salvó él y toda su familia. 8 se salvaron. Fue un ministerio exitoso, porque su primer ministerio, amado hermano, es su familia. Es su familia. Tenemos que luchar por nuestra familia. Y cuando aquí dice, acordaos de la mujer de Lot, acuérdese de sus hijos, de sus tíos, de sus padres, de sus hermanos, de cada uno de ellos. Y póngase en ese instante. Usted que es salvo, se va y se fue. Y en un momento está en la presencia del Señor. En un instante así. Acá abajo tal vez quedaron, como le digo, su esposo quedó solo. Sin respuestas posiblemente. Sus hijos no hay quien los proteja ahora. Y se van a preguntar y van a ir por un lado a otro buscando una respuesta. Sus sobrinos igual. Sus hermanos igual. Va a ocurrir así. ¿Qué tan cerca estamos? No lo sé, pero cuando yo miro esos jinetes me parece que lo estoy viendo cabalgar por todos lados. Esa es mi impresión. Dice, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Va a ser así. No es ficción. Esta es la palabra de Dios. Ya ocurrió una vez con Enoc. Sucedió así. Aquellos que estaban listos
que sus corazones estaban preparados, fueron llevados. Mire, la Biblia nos llama a velar en todo tiempo. Llama a que nuestros corazones estén preparados, a que estemos despiertos. Pastor, ¿y eso qué significa? Significa que yo todos los días tengo que estar pendiente a ver cuándo viene el Señor. Y si me agarró dormido, pastor, y si estaba soñando yo en ese momento, pastor, ¿me quedé o qué pasó? No se trata del sueño físico. No se trata de velar físico. Se habla de una naturaleza espiritual. Que cuando usted recibe a Jesús como su Señor, usted pasa de estar en las tinieblas a estar en la luz. Deja de ser de la noche y pasa a ser del día. Y entonces usted está velando, y aunque Él venga y usted esté dormido ahí soñando no sé qué cosa, Él se lo lleva, porque es un hijo de Dios. Pero los que se quedan, se quedaron. Creo que voy a hablar el otro domingo de qué pasa con los que se quedan. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Me interesa que sepa cómo es la ira de Dios. La diferencia cuando Dios juzga que cuando estamos viendo los sellos. Hay una diferencia sustancial. Hay algo que es sobrenatural. Algo sin precedentes. El llamado hoy es: venid pronto, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está, sus ojos cerrados. Sus ojos cerrados.